En este video vamos a explicar cómo determinar el momento de una fuerza respecto a un punto en dos dimensiones. Físicamente, el momento de una fuerza lo que representa es la tendencia a que un cuerpo gire cuando se le aplica una fuerza. Para eso sabemos que podemos tener giros en dos direcciones, en sentido de las manecillas y en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Cuando el objeto tienda a girar en sentido de las manecillas, vamos a considerar ese momento como negativo. Y cuando gire en sentido opuesto a las manecillas del reloj, lo vamos a considerar como positivo. Tenemos tres formas de calcular el momento, que va a ser el producto cruz de el vector posición con la fuerza aplicada. Luego tenemos por acá el producto de las magnitudes del vector posición, el vector fuerza por seno del ángulo. Y finalmente la fuerza y la distancia. Vamos a explicar cada una de ellas. Cuando hablamos del vector posición, estamos hablando que este vector va a ser un vector que une el punto de interés porque estamos determinando el momento de una fuerza respecto a un punto. Este punto va a ser el punto de interés. Entonces el vector posición va a ser el vector que va del punto de interés al punto de aplicación de la fuerza. Entonces es un vector que se puede calcular. Cuando utilizamos esta fórmula, estamos hablando de que este ángulo es el ángulo menor que existe entre el vector posición y el vector fuerza. Y finalmente, cuando utilizamos esta fórmula, es la magnitud de la fuerza aplicada por la distancia, pero esta distancia tiene que ser una distancia perpendicular desde el punto de interés hasta la fuerza y debe de ser una distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Ahorita en el ejemplo vamos a ver la diferencia de estas tres ecuaciones. Aquí tenemos un ejemplo que está en el libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática, novena edición de Vidro. Entonces vamos a determinar lo que nos pide. Que en este caso tenemos una fuerza vertical de 100 libras, que es esta. Se aplica en el extremo de una palanca que está unida a una flecha en el punto O. Entonces nos pide determinar el momento de esta fuerza con respecto al punto O. Quiere decir que nuestro punto de interés es este que está aquí. Vamos a determinar entonces el momento con la primera ecuación. Vector posición, producto cruz, vector fuerza. Primero tenemos que determinar las componentes de nuestros vectores porque es un producto cruz. Entonces, el vector posición dijimos que era un vector que nos va a unir el punto de interés, que es el punto O, al punto de aplicación de la fuerza, que en este caso es el punto A. Entonces, este que aparece de verde va a ser nuestro vector posición. Y aquí tenemos que esta de la distancia de aquí a aquí son 24 pulgadas y tenemos que hay un ángulo de 60 grados. Entonces aquí nosotros vamos a poder calcular a este vector posición. Esta línea que acabo de colocar va a representar a la componente X del vector posición y esta otra línea va a representar a la componente Y de nuestro vector posición. Entonces, vamos a escribir las componentes. Aquí tendríamos 24 por coseno de 60. Tenemos aquí la hipotenusa del triángulo, queremos sacar este lado. Entonces tendríamos 24 coseno de 60, que son 12. Para la componente Y del vector posición sería 24 por seno de 60. Eso nos da 20.78. Esas distancias están en pulgadas. Y ahora vamos a hacer lo mismo para encontrar las componentes del vector fuerza. En este caso, podemos observar que nuestro vector fuerza está sobre el eje Y hacia abajo
Entonces aquí vamos a poner que no tiene componente en X porque está en Y negativo y su componente Y sería menos 100. Vamos a generar entonces o calcular el producto cruz. Vamos a colocar aquí arriba los vectores unitarios. Cuando hacemos el producto cruz es muy importante acomodarlos en el orden que aparecen. Primero tenemos el vector posición, no tiene componente en K, y por acá abajo vamos a poner el vector fuerza. Para calcular este producto cruz vamos a repetir las primeras dos columnas que vendría siendo I, J. 12, 20.78, 0 y menos 100. Vamos a proceder a multiplicar en diagonal. Así. Estos 3. Estos 3. Y también se hace la multiplicación hacia arriba. De cada esquina o de cada término o numerito que está abajo hacia arriba. Cuando multiplicamos hacia arriba, vamos a multiplicar también por un menos 1. No se nos vaya a olvidar eso. Aquí abajito voy a poner los productos. Aquí tenemos I por 20.78 por 0. 0 por 20.78 por I. Más J por 0 por 0. 0 por 0 por J. K por 12 por menos 100. Menos 100 por 12 por K. Entonces, todos los que van hacia arriba, en vez de ponerles más, les vamos a poner menos. 0 por 20.78 por K. Menos 100 por 0 por I. Menos 100 por 0 por I. Menos 0 por 12 por J. 0 por 12 por J. Y ahora vamos a simplificar esto. Obviamente aquí se hace 0. Eso también es 0. Aquí tendríamos menos 1200. Esto es 0. Esto también es 0. Y esto también es 0. Lo único que nos falta aquí es sumar I con I, J con J y K con K. Vemos que todos son 0 menos K. Entonces aquí tendríamos menos 1200 en K. ¿Qué significa eso? K significa el eje, bueno, más bien lo que nos quede aquí, el vector unitario que nos quede ahí sería el eje de giro. Eso significa que este objeto estaría girando alrededor del eje Z. Y este signo me indica la dirección en la que va a estar girando. Entonces, como me salió negativo, significa que el objeto va a estar girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Muy bien. Ahora vamos a utilizar la segunda fórmula. En la que manejamos R, la magnitud de R, la magnitud de F y seno del ángulo. Vamos a ver cuál es la magnitud de R. La magnitud de R sería la magnitud del vector posición, que aquí dijimos que este era el vector posición, es una distancia. El problema ya nos da la distancia del punto O al punto A, que es 24 pulgadas. También ocupamos entonces la magnitud del vector F,
que es la fuerza, y aquí nos dicen que su magnitud son 100 libras. Lo que nos falta identificar sería el ángulo teta, que es el ángulo que hay entre el vector posición y el vector fuerza. Dijimos que vamos a considerar el ángulo menor entre estos dos vectores. Si observamos aquí, nosotros podemos formar un triángulo rectángulo y este ángulo es de 60 grados y este otro ángulo es de 90 grados. Sabemos que los ángulos internos de un triángulo deben de sumar 180 grados. Por lo tanto, este ángulo que ocupamos nosotros va a ser 180 menos 60 menos 90. Entonces, 90 y 60 tendríamos 30 grados. Y esos son los datos que vamos a utilizar para hacer este cálculo. Entonces, magnitud de R son 24 pulgadas, magnitud de F 100 libras y seno de 30. Recuerden que en el cálculo del momento no vamos a considerar el signo de la fuerza. Aquí no. Cuando hacemos el producto cruz, sí consideramos los signos tanto del vector posición como del vector fuerza. Aquí no. Aquí ahorita nosotros vamos a verificar hacia dónde giraría el objeto. 24 por 100 por seno de 30 nos da 1200. Las unidades, libra, pulgada. Ahora, tenemos que determinar el signo. Si nosotros tenemos que el objeto o el momento lo estamos calculando a partir del punto O, vamos a imaginar que este es el punto fijo y que aplicamos esta fuerza. Si yo tengo este objeto detenido aquí y aplicamos esta fuerza, quiere decir que yo estaría jalando este elemento de aquí y tendería a girar en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Eso me dice que el signo que voy a utilizar es menos. Aquí le ponemos menos. La última ecuación o la última forma de calcular el momento es utilizando la fórmula de fuerza por distancia. Entonces vamos a determinar la distancia. Dijimos que debe ser una distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Esta línea que acabo de colocar aquí, de color rojo, vamos a poner rojo, ¿se nota bien? Sí. Esta línea roja representa la línea de acción de la fuerza, es decir, a lo largo de esta línea roja actúa mi fuerza que está aquí, vertical. Entonces nosotros ocupamos una distancia perpendicular del punto O a esta línea de acción. Entonces nosotros podemos observar que la fuerza está en Y. Entonces lo que estaría perpendicular a esta línea sería una distancia a lo largo del eje X, que en este caso vendría siendo esta pequeña línea que ya habíamos utilizado. La voy a poner ahora de color naranja o amarillo. Entonces, entre esa línea amarilla y esta línea roja que yo coloqué, podemos observar que se forma un ángulo de 90 grados. Aquí lo estoy poniendo de color morado. Quiere decir que la distancia que vamos a ocupar para hacer o aplicar esa fórmula sería este lado del triángulo, que ya lo hemos calculado, pero lo podemos volver a calcular. Tenemos el ángulo, tenemos la hipotenusa y yo quiero el cateto adyacente. Entonces podemos utilizar 24 coseno de 60 para determinar esta distancia. Debe ser igual a 24 coseno de 60. Nos da 12 pulgadas. Con esto ya podríamos nosotros aplicar esta ecuación que dice magnitud de la fuerza, que son 100 libras,
por la distancia perpendicular, que son 12 pulgadas, y esto nos da como resultado 1200 libras pulgada. Otra vez, en esta ecuación nosotros tenemos que determinar el sentido de giro de la misma forma que lo hicimos acá. El objeto tendería a girar así, por lo tanto el signo sería negativo. Entonces, en este ejemplo, hemos calculado de 3 formas distintas el momento.